Dios mío. Buenos días, hermanos. Buenos días, América. Hoy es un día bastante frío, nublado. Estamos a 2 grados. La montaña sagrada de Cajicá está bastante oscuro. Bueno, hoy quiero que compartamos la manifestación que Dios nos da a través de su palabra. Un tema muy conocido por la humanidad, que es la sociedad del miedo. La sociedad del miedo es una sociedad sin la presencia de Dios. De ahí todas las fuerzas negativas, las fuerzas de la oscuridad van a morar en el ego colectivo como en el ego psicoafectivo como tal. Como sabemos, hermanos, el miedo es ese sentimiento que tenemos por las cosas importantes, digamos, que giran en torno a nuestras vidas: el trabajo, la pareja, la familia, los hijos, ¿no? Pero también está el miedo a ese aspecto negativo, como puede ser la pérdida de un ser amado, la pérdida de un buen puesto laboral. Entonces hay miedo, de hecho, también al fracaso educativo y al fracaso en general, debido a, por un lado, a esos condicionamientos sociales que son controladores, que son por ítems de rendición, de logros alcanzados, de resultados, y por todo te miden. Entonces, es un mercado de competencia como tal. Por lo tanto, se deshumaniza el corazón de la sociedad, y más sin la presencia del que todo lo habita, sin su reconocimiento y su vivencia en el corazón, Dios mismo como tal. Y así, el ser humano sin Dios está viviendo esas expectativas sociales, por un lado impuestas, implantadas por la sociedad, de estos códigos de conducta que ni siquiera son construidos, consensuados, a ese ego interior que está, digamos, viviendo esas expectativas externas de que va a ser medido, de que ya la vida laboral y la vida cotidiana es formateada por estos formatos de rendimiento, de mercado de competencia, y sin ninguna vivencia de la experiencia con Dios en nuestras almas, en nuestras vidas, sin poner las cosas a la presencia y voluntad de Dios para que nos asista de una forma amorosa, más matrística. Y de tal modo que este miedo generado ya no solo es por esos condicionantes sociales externos implantados por los códigos de comportamiento, de cómo orientarnos al mundo, sino también las expectativas, la sociedad del rendimiento, de que para todo, digamos, es medible, y si triunfas eres el bueno, de que ya no es solamente suficiente una formación educativa, una experiencia, sino que debes también demostrar ciertas habilidades para el triunfo, el gana-gana, y entonces eres el mejor sobre los demás, sobre las clases mal llamadas por la sociedad, las clases bajas. Entonces, pues esto genera esa angustia en este individuo, genera
la desesperanza por vivir un día, un mañana mejor. Y entonces este ego vive el día a día, la zozobra, ¿no? Y pensando, porque el ego se proyecta hacia el futuro, cómo va a ser el porvenir, cómo va a ser también ese porvenir de la familia como tal. Y entonces, así la sociedad del miedo es una sociedad del control, donde una vida es a base de formatos, de las competencias, de los indicadores, de cómo va a ciertas fechas, más no algo llevadero, vivido con disfrute, que la persona sienta que es el corazón de una empresa, sienta que es el corazón de una organización, de que es un hijo de Dios y que Dios en su omnipresencia es misericordioso y guía los caminos, porque el amor de Dios es el amor que nos mantiene a todos unidos, confiados, con una fe sincera de que nada nos faltará. Esto es algo, es un hecho. Cuando tenemos esa firmeza, ese amor en el absoluto y todopoderoso que nos asiste. De lo contrario, ahí seguirás, hermano, padeciendo el sufrimiento que genera estas proyecciones de la sociedad del miedo, de qué dirán los demás si fallo, o de qué dirán tus jefes si fracaso, de qué dirá la esposa o tus hijos si algo te sale mal, porque cuando se vive sin Dios, entonces se vive en un mundo ilusorio, que es causado por todas estas proyecciones y situaciones que acabo de mencionar, porque cuando pasamos de una sociedad del miedo a una sociedad con toda la presencia de Dios Todopoderoso, pues nunca nos falta nada, porque nos sentimos llenos, es decir, gozosos de cómo su fuerza en el Espíritu Santo nos aviva, nos mantenemos entonces en toda su plenitud. Y así las cosas que se nos presentan, situaciones, relaciones de carga negativas o energías positivas o como fuese, pues son bien llevaderas en el nombre de Dios. Y por eso es que debemos hacer siempre una dedicación, una ofrenda a Dios con la oración, de que nos permita estar en toda situación en esta sociedad tan voraz de la selva pavimentada, estar llenos de su presencia, sentirlo en todo momento, no apartarnos del que habita y mora en nuestra alma, para que nuestro espíritu no sienta ese miedo, sino sienta esa confianza en Dios, es decir, en su alma, sienta que su vida es una vida de mucha fe, de mucho amor y regocijo en su familia. Así que dejemos de vivir entonces en esas ilusiones que son creadas por el orden social a través de los diferentes estamentos organizacionales, de las teorías organizacionales, que todo lo quiere tipificar y categorizar hasta los mismos sistemas humanos, a pasar a ser nosotros esa presencia amorosa en Dios, de que estando morando en Él, cuando llega toda situación negativa,
no nos afecte, sino que nosotros nos afectemos a esas situaciones y relaciones con amor, con fe, con inmensa alegría, confiados en el Salvador, que por algo la conciencia divina nos pone estas situaciones día a día y que con el transcurrir del paso de la experiencia en el Santísimo, pues vamos comprendiendo cada cosa a su momento, mis hermanos. Entonces, como dice la palabra de los Sagrados Salmos, Salmos 34, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Claro, porque es que son tuyos. Y a veces esas ilusiones que se concretizan, se hacen reales en el mundo porque tú los generas, pues hay que llevarle entonces la presencia de Dios, dedícale un instante, sé consciente de este bello momento. Señor, en tus brazos pongo este día, Señor omnipresente, que la sangre de Jesucristo nos cubra en los proyectos humanos, que cubra con salud la empresa, que lleve cuidado familiar a mis seres queridos y que permita entender este mundo dual del miedo, de la desesperanza, pero también de la esperanza, porque la una no existiría sin la otra, del odio gratuito de no tener esa capacidad de colocarme en la situación de los demás, a presentar allí la ofrenda de amor mutuo para apoyar con la escucha, con una palabra de alivio que le dé un suspiro y que le dé una nueva carga de energía a estas manifestaciones de Dios que llamamos las experiencias humanas que vive cada alma de nuestro Señor. Para que juntos entonces vivamos en esa no dualidad que es la omnipresencia del Eterno Amado y viviendo nosotros en su eterno amor siempre desde ese sentir, esa sensación de ser uno con el todo, la llevemos a esa otra sensación de sentirnos separados, de sentirnos a veces aislados, porque a veces se cree que la estrategia es huir de las situaciones negativas en términos individuales, o se cree que la otra estrategia también dual es entonces entregarnos al nicho, al grupo, digamos a los que allí tienen el poder. Y resulta que esas manifestaciones pues también son propias de la toda conciencia de Dios, precisamente para superarnos. Date cuenta de eso, que cuando se presente toda situación de miedo, que son muchos casos, lleva allí entonces la palabra de Dios, la oración, Espíritu Santo de Dios, toca mis emociones, Espíritu Santo de Dios, sana mis sentimientos, Espíritu Santo de Dios, permíteme estar siempre en esta experiencia humana, viviendo y bebiendo de tu palabra, que es el elixir de la vida y de la humanidad. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un Dios vivo.